que publicó el Washington Post, donde se hace la pregunta de que por qué en la selección de Argentina no hay negros. ¿Qué opinión te merece esto? Pues primero que nada, buenas noches a todos y a ti, Jesús, gracias por el espacio. Sabes, cuando yo leí ese artículo, me causa indignación, primero que nada, y como desde un punto de vista americano, ¿no? De que haya gente y haya periodistas o analistas con tan poco seso y tan poco cerebro, Sí. y aparte de eso, tan poca consideración a las realidades de los países de fuera. Lo peor de todo es que no solo se da esto en el periodismo, pero también en la política. Este tema de la selección argentina. Tenemos ya con nosotros en este momento a Mario Duarte, que es ex jefe de la Secretaría de Inteligencia de Guatemala en el gobierno del presidente Jimmy Morales. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a Battleground Americano. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte de nuevo. No, y el gusto es mío. Estamos en este momento conversando, platicando acerca de el wokenismo que ha arrasado y como un cáncer está creciendo. Y así, igual que un cáncer, deberíamos de extirparlo, pero ahora específicamente llega al mundial con esta historia que publicó el Washington Post, donde se hace la pregunta de que por qué en la selección de Argentina no hay negros. ¿Qué opinión te merece esto? Pues primero que nada, buenas noches a todos y a ti, Jesús, gracias por el espacio. Sabes, cuando yo leí ese artículo, me causa indignación, primero que nada, y como desde un punto de vista americano, ¿no? De que haya gente y haya periodistas o analistas con tan poco seso y tan poco cerebro, Sí, y aparte de eso, tan poca consideración a las realidades de los países de fuera. Lo peor de todo es que no solo se da esto en el periodismo, pero también en la política. Por ejemplo, Estados Unidos no hace más de un mes o 6 semanas aplicaron una alerta de viaje en contra de República Dominicana como una venganza por un berrinche de que República Dominicana, protegiendo su soberanía, no atendieron las presiones del Departamento de Estado y de otras entidades de otros países de que ellos tenían que encargarse de componer Haití, como que hubiera sido responsabilidad de ellos de que Haití se arruinara como nación o que se convirtiera en un Estado fallido. Entonces, te das cuenta que ese wokenismo y esa falta de profundidad a la realidad de lo que afecta al resto del mundo, lamentablemente está contaminando a todos los Estados Unidos, no solo al periodismo. totalmente de acuerdo. Fíjate que este wokenismo que surgió en Estados Unidos, en las universidades de élite de los Estados Unidos, está arrasando en todos lados, inclusive al punto donde el presidente francés, Emmanuel Macron, que tú y yo sabemos es de izquierda, si lo ponemos en la escala del espectrum político, él quedaría, pero a la izquierda, ¿no? Y sin embargo, él dijo, Se cae de la balanza, se cae de diríamos la aquí. balanza. Sin embargo, él en el 2020 dijo que había que preocuparnos de este wokenismo. Decía, ciertas teorías de ciencias sociales totalmente importadas de Estados Unidos fueron las culpables en aquella ocasión, dijo, refiriéndose al wokenismo, y que había que extirparlo. Inclusive se habló de que se hicieran cambios de política pública para que no llegara a esa parte del mundo. Sin embargo, obviamente esto arrastró con Francia, con Europa y con todos lados. Pero, ¿en qué consiste de que esta ideología del wokenismo, donde todo es racismo, donde hay que incluir pronombres en todo, qué es lo que está pasando y cómo se puede hacer para detenerse? Fíjate que, Jesús, que mi opinión muy personal es de que el wokenismo nace de un grupo académico elitista bastante ignorante Sí. de la realidad del mundo. Entonces estas personas que empezaron a promover esta forma de pensar o de aplicar ciertas condiciones a la realidad, de nuevo, nace de un grupito elitista
que vivieron, que crecieron y se educaron en burbujas, y desde sus burbujitas empezaron a ellos a quererse sentir bien con lo que estaba pasando afuera, sin darse cuenta en realidad de todos los elementos que influyen en la realidad mundial o en la realidad social. Entonces, para ellos simple y sencillamente decir, ay no, desde aquí lo que yo miro es de que Estados Unidos es un país muy racista, entonces todo lo tenemos que ver con un filtro puramente de color, ¿no? Y el problema de eso es que en realidad te estás volviendo racista en tu propia forma de ser, porque estas personas, los que promueven el wokeísmo, ellos dicen, no, es que la gente es racista, Sí. pero ellos mismos están siendo racistas porque creen que nosotros los hispanos, o los afroamericanos, o los asiáticos, tenemos algún problema cultural, racial, social o incluso mental, de que necesitamos de alguna u otra forma que nos den un pase o una ayudita para poder sobresalir. Un empujoncito. Cuando en realidad en nuestras culturas y principalmente los que migran a Estados Unidos llegan con una gana de trabajar, con una ansiedad de capacitarse y de aprender y de hacer más, que si te das cuenta en la mayoría de escuelas, en cualquiera de los distritos escolares de Estados Unidos, los que mejores notas tienen por lo general son los nacidos afuera de Estados Unidos de cualquier raza que sean, sean latinos, sean hispanos, sean afroamericanos, sean negros, sean blancos europeos, sean asiáticos de cualquier país. Por mucho dejan a los blancos atrás, y los blancos después, cuando nacen esas burbujas, o no los blancos de regreso, porque no el elitismo académico de izquierda no es único de los blancos, es en realidad de muchas razas, sí, y que han crecido acomodadas, o de pequeños grupitos de familias que han crecido acomodadas, empiezan a quererlo ver todo en esa forma, ¿verdad? Entonces creo que es algo que es una enfermedad causada por las élites. Sin embargo, ahora lo tenemos que la única forma de atacar el wokeísmo al final es con hechos, con facts. Que como dicen muchas veces, hay un dicho en Estados Unidos, que los facts no se te atraviesen en el camino de una buena historia, y aquí tenemos que aplicarlo al contrario. Claro. Los hechos son con lo que tenemos que contraatacar las tonterías del wokeísmo. Fíjate que tú mencionaste algo muy importante, Mario, el de esa pequeño grupo de élites que formaron viviendo dentro de su propia burbuja. Y yo recuerdo que hace algunos 5 o 6 años, cuando comenzó toda esta ideología, antes de que se le llamara wokenismo, comenzó la ideología en las universidades de las safe zones. No sé si tú te acuerdas que empezó a haber las mentadas safe zones o zonas, sin exponerse, donde no se permitía hablar ciertas cosas para no ofender a los estudiantes. Y tradicionalmente, por milenio, las universidades han sido un lugar donde las ideas fluyen. Y fluyen a través del debate, a través de la conversación, y esas pueden ser diferentes ideas, que no necesariamente son las que uno tiene. Ahí va uno a debatir y exponer ideas y a aprender nuevas. Esto está terminando. Hoy en la universidad ya no hay eso. Es que, y mira, si lo ponemos de dónde viene la cuestión, digamos, la palabra universidad, ¿no? Universalizas el conocimiento, que sepamos todo, tratemos de conocer todo lo que hay. Y se supone que como diseño antes, hablemos de los filósofos griegos y todo eso, que sus estudiantes querían que fueran de pensamiento crítico, que lo cuestionaran todo, que tuvieran curiosidad. Ahora todo es una cuestión de indoctrinamiento, que si los estudiantes no opinan lo que les dicen, o mejor dicho, no aceptan lo que le dicen los profesores, muchas veces hasta tienen problemas para graduarse. Sí. Entonces, es una imposición de ideas, y lo peor de todo es que estos jóvenes, como esta forma de no tener pensamiento crítico desde niños, desde las escuelas, es muy fácil programarlos para que se conviertan en zombies woke, ¿verdad? Claro. Que solo digan sí, así a todos los que les han impuesto en la cabeza. Mario, ya para concluir esta entrevista, Elon Musk se está convirtiendo en ese luchador con una plataforma grandísima como lo es Twitter, que está reformándose desde dentro gracias a él, y que ahora él está haciendo pues un blanco de ataques de la izquierda que lo quieren acabar. Ya están llamando, por ejemplo, a un complot en contra de sus empresas, específicamente en contra de Tesla.
¿Qué opinas de Elon Musk y crees que él va a ser un factor para hacer lo que tú 30 decías segundos. anteriormente de pelear este wokenismo? Nos quedan 20 segundos y después nos vamos en el corte y regresamos con la conclusión de tu comentario. Gracias. Bueno, rápidamente te lo digo, es definitivamente el choque de enfrentar a toda esta gente de pensamiento woke con la realidad. Y eso es lo que ha pasado. Lo que hicieron fue, bajo la bandera de la censura, Vamos a ir a un la realidad corte de las cosas. y luego regresamos para que continúes con ese tema. Soy Jesús Márquez. Vamos al corte, regresamos. Jesús. Muy buenas noches, soy Jesús Márquez, esto es Battleground Americano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Estamos conversando con Mario Duarte, que es ex jefe de la Secretaría de Inteligencia de Guatemala en el gobierno del expresidente Jimmy Morales. Mario, para concluir, nos quedamos a medias en tu respuesta. Me estabas diciendo. Sí. Gracias, Jesús. Estábamos hablando de Twitter, ¿no? Y ahorita el tema de Elon Musk y cómo está siendo él atacado, que lo quieren sabotear en sus empresas, o incluso la administración Biden ya están hablando de quererlo investigar Sí. por lo que él está haciendo en Twitter. Y el miedo que tienen ahí es porque sí hubo una confabulación Claro. directa del gobierno federal con Twitter para callar las voces conservadoras, pero al mismo tiempo para manipular a las personas con respecto a la información que había, principalmente también con el tema del COVID, ¿no? Del virus chino. Sí. Entendamos de que sí, como él dijo, de cierta forma se cometió un crimen. El crimen no fue haber escondido la información desde una plataforma, digámoslo así, privada. Era una compañía privada, aunque era pública, digámoslo así, porque estaba en la bolsa. Sí. Sin embargo, es una compañía, ¿no? Y podían a lo interior hacer lo que quisieran. El problema fue la confabulación con el gobierno federal Claro. para hacerlo. Y eso es a lo que a ellos le están teniendo más, porque desde el gobierno les instruyeron a Twitter que escondiera información que era necesaria. Y ahora vienen las consecuencias, es lo que está sacando él a la luz todos esos correos que salieron donde habían correos de personas de White House, de personas del FBI, de personas de Homeland Security, de otras agencias, instruyendo qué cuentas eran las que tenían que callar, qué cuentas tenían que hacerle un shadow ban, Sí. a quienes tenían que cancelar, como cancelaron a cientos de médicos, personalidades, bueno, del presidente Trump, otras personalidades como Jordan Peterson, que son personas que tienen mucho conocimiento y como estaban poniendo en tela de juicio con argumentos científicos lo que nos estaban tratando de imponer a todo el mundo, obviamente no lo podían permitir como una narrativa que iba en contra de los planes que ellos tenían para encerrarnos, Así para que es. todo el mundo se vacunara, etcétera, etcétera. Elon Musk lanza un tweet bien cortito donde dice: mis pronombres son persecution o persecute Fauci, o en español prosecución y Fauci. Obviamente aquí está matando dos pájaros de una pedrada, ¿no? Porque por un lado está criticando a todo este wokenismo que dice que hay que anunciar tus pronombres a la hora de poner tus comentarios, etcétera. Y por otro lado está diciendo que Fauci debe de ser perseguido o proseguido, está perseguido, enjuiciado y lanzado a hacer una investigación al respecto. Y aquí vemos que Elon Musk, una vez más, da un golpe bajo y obviamente esto enciende las redes. Y sabes que y lo hace de nuevo por la idea de que, digamos, las redes sociales, en este caso no Twitter, está también Facebook, están todas las demás que existen, donde se supone que son una plataforma democratizada para que todo el mundo se exprese y se comunique, pero resultó que se quería que solo se comunicara una visión de las cosas específicas para beneficiar a un plan gubernamental o un plan mundial, que era el tema de COVID y las vacunas y el encierro generalizado, ¿verdad? Fue un ataque contra la libertad de expresión de todo el mundo, pero también un ataque en contra del sentido común, porque literalmente nos quitaron desde las plataformas estas la capacidad de criticar y poder investigar, porque incluso lo hicieron también hasta con las revistas de investigación académica. También no permitieron que
que salieran los estudios que probaban todo lo contrario de lo que ellos estaban argumentando, de que eran necesarias las vacunas, de que las vacunas eran sanas, de que si no nos encerraban nos íbamos a morir todos, ¿verdad? Claro, inclusive con potencialmente impidiendo que hubiera habido alternativas para curar a personas que terminaron muriendo y aquí puede haber implicaciones de ese tipo también. No, y fíjate que Jesús, que en ese sentido aplica muy bien lo que dijo Elon Musk. Twitter no solo es una aplicación de social media, pero también es una escena de crimen. Claro. Porque sí se cometieron crímenes. Al callar a las personas, al callar a voces científicas disidentes, se cometió un crimen porque forzaron a las personas a creerse la narrativa que impusieron los gobiernos. Totalmente. Y esa narrativa sigue, ¿no? Yo todavía veo a personas con mascarilla manejando solos en el coche. O sea, sigue, y mucha gente todavía sigue afectada por esas mentiras y que esa farsa que le dio una propaganda tremenda por medio de estas redes sociales. Y fíjate que si te das cuenta, Jesús, callaron tanto. Si te recuerdas al principio de la pandemia, con los supuestos cuerpos de las personas que se están muriendo, las primeras personas que supuestamente murieron de COVID y todo esto, a muchos literalmente los enterraron en cajas de concreto. Sí. Y ahí viste aquellas fotos que después las borraron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con las autopsias? ¿Qué pasó con todos esos cuerpos que se deberían haber investigado? ¿Verdaderamente se estaban muriendo de COVID o había otros elementos que se debieron haber investigado? Las personas que murieron, ¿no será que ellos tenían una combinación de productos que consumían más esta enfermedad que fueron lo que los empeoraron? Es un proceso científico que se evitó hacer, sí, que se debió hacer. Al momento de que ellos... Tiene que haber consecuencias y que no vuelva a pasar. Al momento de que ellos clausuraron toda la demás información y dejaron la verdad de ellos como verdad única, en ese momento ahí se abre la puerta para que esto que tú acabas de decir haya ocurrido. Exactamente, y el problema es de que esto que está pasando con Twitter les va a evitar de que vuelva a pasar. Claro. No van a volver a tener las herramientas para poder manipular a todo el mundo de la forma que lo hicieron. Por eso quieren acabar con Elon Musk. Ya para concluir, la última pregunta, Alfredo. Argentina, mañana, ¿gana o pierde y sin jugadores negros? ¿Qué opinas? Ay, Dios mío, si te das cuenta, ese fue un insulto verdaderamente a los argentinos, porque aparte de todo que el término negro es muy pesado en Argentina, sí, es bastante despectivo, sí, pero eso te indica que este periodista tonto ni siquiera sabe la realidad de todas las culturas y razas que hay en Argentina y en la mayoría de América del Sur hispanohablante. No me refiero a Brasil, sí, pero todo lo demás. Sí. O sea, no hay afrodescendientes porque simple y sencillamente... El 1%, según el censo, el 1% de la población es descendiente afroamericano o afrodescendiente. O sea, es algo que no tiene ninguna explicación, el comentario de esta historia que surgió en el Washington Post. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta entrevista. Gracias por tu participación. Mi gente. Gracias, Jesús. Tuvimos a Mario Duarte, que es ex jefe de la Secretaría de Inteligencia de Guatemala en el gobierno del expresidente Jimmy Morales. Gracias, Mario.